Bien, buenos días y bienvenidos a una nueva clase de música. Estamos en la semana número 17. Semana 17, estamos justamente en el cierre de este primer semestre y hoy 30 de junio nos corresponde realizar un resumen, es decir, una lluvia de ideas vamos a hacer para hacer el cierre de lo que fue este primer semestre. Como les decía, vamos a estar comentando en el chat o bien pueden levantar la mano para hacer su intervención. El día de hoy nos acompaña acá porque estamos de forma presencial, está el Vicente Núñez. Gracias, Vicente, por venir. Está Lauriana desde allá, que siempre nos acompaña con su cámara y la verdad que se siente bien. Se siente muy bien cuando participan así. Vamos a hacer entonces nuestro resumen de lo que hemos hecho durante este semestre. Según lo que corresponde a la ruta, ¿verdad? Tenemos que realizarla. Ay, yo no sé qué dice acá. Denme un momentitito. Ok. Les decía que vamos a obviar hoy el uso de la presentación de PowerPoint porque se pone muy lenta la compu y la idea es que no nos tranquemos. Por eso les voy a pedir que cuando intervenga, pues lo hagamos en el chat. Bien, ¿qué unidad trabajamos durante el semestre? Lo que la música nos muestra. Nosotros, durante este semestre, ¿verdad? Primero vimos todo lo que tenía que ver con la funcionalidad de la música. La función de la música depende de dónde se usa la música, qué características tiene la música. Vimos también cómo analizar la música a través de las cualidades del sonido, ¿verdad? Y su función. Entonces, nosotros el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de estas, cuáles son estas cualidades del sonido, cómo se analiza la música, ¿verdad? Y vimos al final un poquito de elementos del lenguaje como el pulso, el acento, el compás. Vimos también música de Chile y el mundo. Entonces vamos a ir como conversando acerca de lo que ustedes recuerdan como lluvia de ideas durante este semestre, ¿ok? Lo que recuerden, ¿ok, Vicente? Para ti, Vicente, que estás aquí conmigo, yo les voy a compartir acá a los compañeros lo que recordemos durante el semestre. Intenten buscar sus apuntes, los que tienen sus apuntes de música, lo que vimos desde el inicio hasta la culminación, que va a ser el día de hoy. Entonces, comenzamos con lo que la música nos muestra, es decir, la función de la música. ¿Qué tipo de música vimos y cuáles eran sus funciones? A ver, dependiendo de la música, ¿en qué espacio se desarrollaba? ¿Qué estilos de música vimos? A ver, si Vicente acá nos comparte o alguno de por allá nos comparte también. A ver, Lauriana o por allí, todos los que están aquí, José Joaquín, ¿qué recuerdan acerca de qué tipos de música? Dependiendo del tipo de música tiene una función. ¿Qué tipos de música existen? La música folclórica. ¿Y cuál es la función, Oriana? Vamos a decir la música y la función, ¿ok? Música folclórica. ¿Cuál es la función de la música folclórica? ¿Por qué los países desarrollan su propia música? ¿Cuál es la función? Entonces vamos como colocando la música y la funcionalidad. Ahí te esperamos, tranquila. Y tú, Vicente, que estás aquí, ve pensando en una música y la función, para que nos las compartas acá. Para entregar cultura. Ok. Bien es cierto que la música de un país, ¿verdad? Es la que representa en medio de todos los países, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de la música folclórica? Precisamente es
representar, ¿verdad? Obviamente, como dice ahí la cultura, como dice Dylan también, para celebrar lo que se conmemora en cierto día, también. Entonces, existe la música folclórica tiene también un valor de patrimonio artístico, ¿verdad? Es como un sello que justamente tiene un país frente a todos los demás, es decir, que puede compartir, incluso se puede comparar con otros, y además de eso es súper importante, nosotros vimos acá sobre la función de la música. Vamos a buscar aquí un momentico. Vamos a buscar un momentito la prueba que ustedes hicieron, donde se colocaban varias opciones de lo que hacía o la función de la música. ¿Aquí qué pasó? Ok. Vamos a ver si logro abrir los documentos. Ok. Vayan pensando aún más, como ahondando la funcionalidad de la música, de la música. Pueden dar un ejemplo y la función. ¿Ok? Vamos a ver acá. Primero medio. Aquí está. Vamos a leer un momentito. Ok. Se colocaba entonces cuál era la función de la música de la cueca específicamente que colocábamos, y habían varias opciones donde ustedes debían colocar todas las anteriores, porque decía qué función social cumple el género musical de la cueca, ¿ok? Y la cueca vendría siendo obviamente música folclórica. Y fíjense que dice aquí varias cosas que tienen que ver con la función de esta. Transmiten valores compartidos, historias, llevan la tradición de generación en generación, ser la atracción del disfrute popular y representar culturalmente al país en el mundo. Entonces, toda esta funcionalidad tiene que ver con la música folclórica. Hola, profe, llegué hace poco. ¿Qué están haciendo? Sofi, estamos haciendo con lluvia de ideas el resumen de lo que hemos visto durante el semestre. ¿Ok? Entonces, vayan pensando ustedes, estamos hablando sobre el tipo de música y la funcionalidad. A ver, ¿pensaste en algo, Vicente? ¿Tienes algo por ahí? ¿Cuál? No, todavía no. No, todavía no. Ok. Entonces, la música folclórica tiene todas estas funciones e interesante siempre tenerlo presente. Vamos ahora con otro tipo de música. Música para ceremonias, por ejemplo. ¿Qué? Ahí van ustedes con lluvia de ideas, colocan en el chat ceremonias y funcionalidad. Música para las ceremonias. ¿Qué tipo de ceremonias usan música? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de ceremonias utiliza música? A ver si el Vicente aquí contesta. Los matrimonios. Ajá. ¿Y qué tipo de música? Los velorios también, muy bien. A veces sí. ¿Ah? Los cumpleaños también, dicen por acá. Dice el Vicente acá. Cumpleaños, matrimonios, velorios, cumpleaños. Las bodas, es desde siempre. ¿Saben que habíamos conversado, no sé, una vez, que por qué se hacía la marcha nupcial, ¿verdad? Y justamente fue algo que viene desde 1800. O sea, que tiene todo este tiempo y no pasa de moda, no pasa de moda para nada la marcha nupcial. En bingos, ¿cómo es eso? Y con V, con V, o bingo de juego. ¿Ah? Akiro. Justamente en desfiles de modas.
Fíjate ustedes, hay varias cositas. Habíamos hablado, estaba diciéndoles sobre ceremonias. Entonces, ahí lo de las bodas entra. También matrimonios también, velorios y también, y en la música existe también la música religiosa que si bien es cierto, algunos no son practicantes, pero la música religiosa también tiene una canción para cada parte de la misa, por ejemplo. Y todo eso tiene una razón de ser, que si el canto de entrada, luego viene de repente el perdón, luego viene el gloria, luego viene el que antecede al evangelio. Todas esas partes de una misa, ¿no? Tiene una función. ¿Por qué creen ustedes que tiene tantas partes? ¿Y por qué en las bodas se canta? ¿Por qué? Porque el hombre siempre usa en su actuar, en su vida diaria, existe esta música, porque hay música para todo. Pregunto yo, ¿por qué hay música en las bodas? ¿Por qué hay música en las misas? ¿Por qué hay música en el cumpleaños? ¿Por qué creen ustedes? Ajá. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay música para todo? Que eso es lo más importante. ¿Por qué hay música para todo? Para tener un buen ambiente. Fíjate muy bien eso que dice la Emilia. La música crea una atmósfera y es totalmente comunicativa. O sea, toda la música tiene en sí la melodía, la armonía, el ritmo, va creando, ¿verdad? Ese ambiente tal como lo dice Emilia y que funciona perfectamente para que el hombre siempre se siente como acompañado con la música. De hecho, la música y el hombre, y por eso es que se ve música en los estudios. ¿Por qué? Porque precisamente hay algunos que se van a dedicar a la música y hay otros que quizás solamente necesitemos entenderla, ¿ok? Entonces, tenemos música para todo porque eso genera unas sensaciones en el hombre de bienestar o de miedo, porque quienes de ustedes han visto de casualidad, no sé, una película, por ejemplo, de suspenso. ¿A quiénes les gusta la película de suspenso o de terror? ¿Quiénes ven, por ejemplo, no? Ahí tenemos nosotros, no sé, o nuestra película favorita, no sé qué películas han visto últimamente, ahora que tenemos un poco más de tiempo en casa, Un lugar en silencio. ¿Eso qué es, Sofi? ¿Es una película? ¿De qué? ¿De qué tipo? Terror. Terror, imagínate. O suspenso. ¿Y cómo es esa música, Vicente? ¿Y la viste? ¿La viste? ¿No la has visto? Sofía, cuéntanos un poco de esa película. Debe ser, fue terrible. Ajá. ¿No? Ok. Sofi, ¿tenía alguna música en el inicio, en el transcurso de la película? Iba como esa, eso que va creando suspenso. ¿Y qué va creando suspenso? Precisamente los efectos de sonido, ¿verdad? Y todo lo que se va conjugando para crear en el espectador esa sensación, ese sentir, ese sentimiento. No, dice que no. Ok. Siempre para las películas los acompaña en el tráiler alguna música. No sé si recuerdan quizás alguna canción o alguna película que tenga un tráiler que de repente ustedes digan, ah, sí, cuando escuchan eso, siempre saben, ah, esa es de la película tal. Siempre aparece la música con su propia función. Entonces, entendemos de la música que tiene
una funcionalidad y además que nosotros podemos ahora ver y descifrar, ¿verdad? La música a través de sus cualidades del sonido. Vamos con las cualidades del sonido. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuántas son y cuáles son? A ver, ¿qué me recuerdas tú, Vicente? ¿Cuáles son las cualidades del sonido y cuántas son? Las que recuerden. Por eso, importante así como entre todos construir. ¿Tú cuál recuerdas, Vicente, acá? Y por allá, los demás. ¿Por qué es importante saber las cualidades del sonido? ¿Y qué nos permite saber las cualidades? ¿Para qué son las cualidades del sonido? Para escuchar y ¿para qué más? Para analizar. Para analizar la música. Sí, José Joaquín. Justamente. ¿Qué cualidades de sonido son? Ahí está, mira, la Sofi. Bien, Sofi. Intensidad, altura, duración y timbre. A ver si Vicente recuerdas alguna, no sé, en particular, altura, intensidad, duración o timbre. ¿Cuál recuerdas así y qué significa? O sea, ¿cómo tú describes un sonido? ¿Sabes que el sonido no lo puedo ver? Yo lo puedo sentir y a medida cuando lo escucho yo lo puedo describir. ¿Cómo lo describo? Con estas cualidades. Y de estas cualidades, no sé si recuerdas alguna, Vicente. ¿A qué se refiere, por ejemplo, la intensidad o la altura o la duración o el timbre que nos permite cada una de ellas? Por allá las demás, ¿los escucho? ¿Los leo también? ¿No recuerdas nada, Vicente? Por ahí. La altura del sonido. ¿Qué te imaginas tú con la altura? Cuando dicen la altura del sonido, ¿tú puedes ver un sonido que es alto y bajo? ¿O cómo se llama eso? Cuando es alto y cuando es bajo. Cuando es... La altura es cuando escuchamos un sonido y podemos imaginarnos cuando es agudo y cuando es grave. Entonces, ahí está José Joaquín, bien. La intensidad es cuando se escucha fuerte y muy despacio. Fíjate que fuerte tiene que ver con intensidad, porque yo puedo hacer fuerte y ¿cuál es el antítesis de fuerte? Suave, no despacio, porque despacio tiene que ver con el tiempo. Yo puedo cantar una canción fuerte y despacio. Es decir, fuerte y débil o fuerte y suave. Fuerte y suave tiene que ver con la intensidad, ¿verdad? Pero rápido y despacio tiene que ver con la duración y cómo se está haciendo, ¿verdad? Rápido, despacio y también largos y cortos. Largos y cortos. Tiene que ver con más bien con la duración. Y agudos y graves, como decía aquí Vicente, agudos y graves tiene que ver con la altura. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo todo esto, yo puedo describir la música. Yo puedo, lo que la música nos muestra, es decir, yo puedo escuchar algo y definir, primero, a través de agudos y graves, yo puedo escuchar la melodía y decir qué sentimientos nos transmite la melodía. José Joaquín, a ver. Profesora, ¿en la ópera se puede percibir la altura o no? En la ópera. Sí. Sí, o sea, en la ópera tú puedes percibir la intensidad del cantante, no sé, de repente está cantando muy fuerte y luego muy suave, y ahí eso te puede dar como la sensación, una sensación, no sé,
de repente puedes sentir mucha alegría o pasión, o de repente te hace sentir durante la ópera, durante la transición, sentimientos. La intensidad, la altura te va definiendo la melodía. Es decir, tú vas escuchando y de repente la melodía puede ser en una tonalidad mayor, que casi toda la tonalidad mayor te puede transmitir esa sensación de felicidad, ¿ok? Una melodía. Y no sé si con eso respondí a tu pregunta. En toda la música que tú escuches a través de las cualidades del sonido, tú puedes también determinar a qué género pertenece porque ves el ritmo, ves el timbre, que es la instrumentación, ¿verdad? Y tú puedes definir con todas estas cualidades a qué pertenece esa música. Por eso es tan importante saber. Habíamos hablado sobre el timbre, que también es otra cualidad. ¿Qué nos permite el timbre? ¿Qué nos permite el timbre del sonido? ¿Ah? ¿Qué nos permite el timbre? A ver, el timbre, que es otra cualidad del sonido, nos permite determinar las voces e instrumentos presentes en una obra. Entonces, como todo, cuando yo escucho, yo puedo describir el sonido, yo puedo describir la música porque tiene altura, tiene intensidad, tiene duración y tiene timbre. Y con todas esas cosas yo puedo describir la música. No sé si queda claro para todos. A ver. ¿Alguna duda con respecto a las cualidades del sonido? No sé si respondí tu pregunta, José Joaquín, que tenías con respecto a la ópera. No solamente para la ópera. Si escucharas tú, José Joaquín, música del periodo clásico, ¿cómo sabemos nosotros qué es el periodo clásico o qué es el periodo barroco, por ejemplo? Les voy a hablar de música y que nosotros más adelante vamos a ver, pero una diferencia entre la música clásica y la música barroca es que la música del periodo clásico usa el piano y todos los instrumentos de la orquesta sinfónica. Pero en el periodo barroco se utiliza un instrumento que se llama el clavecín, ¿ok? Que justamente ese clave suena distinto al piano. Hola, buen día. Primero que yo ve. Tenemos aquí un... ¿Cuál es su nombre, hijo? ¿Cómo? Vicente Núñez. Vicente Núñez. Sí. Vicente. Igual nosotros tenemos que ponerlo en el libro, ¿verdad? Nosotros estamos viendo la asistencia presencial. Ajá. Y acá arriba la Carolina y la Andrea están viendo la virtual. Ah, ya. Sí. Yo creo que al mediodía, al final del día, ahí lo vamos. Pero usted en su registro, en su clase de música, claro, registrar lo que estaba en el libro azul. Presencial. Claro, ¿ya? en el libro de clase. Ok. Entonces, disculpen la interrupción. Estaban pasando aquí lista. Ok. Bien, entonces, a través de las cualidades del sonido, uno puede determinar la diferenciación de una música. Por ejemplo, es igual un rock, piensen en esto, Vicente, y todos los que están acá. Será igual la instrumentación del rock, imagínense los instrumentos del rock, a una cueca. Entonces, el timbre, es decir, todos esos instrumentos que yo escucho son distintos. Por ejemplo, ¿cuál es la instrumentación básica del rock? Guitarra eléctrica, batería, Piano. teclados y nos falta uno. Y bajo, muy bien, Emilia. Entonces, esa es la instrumentación del rock. Vamos ahora, la instrumentación de la cueca. Guitarra. Guitarra, ¿qué más? Pandero. Pandero. ¿Qué más?
Hay un instrumento que suena muchísimo y que es como acordeón. ¿Qué más? Hay algunos que tocan otros instrumentos. Piensa en los instrumentos de cuerda de la cueca. Instrumentos de cuerda, la guitarra y hay otro más que a veces está presente. La guitarra, no, solo la guitarra y hay uno que es un poco más grande. Guitarra, acordeón, dice Emilia Las Palmas. Ok, dice, miren esto, en la cueca, instrumentos de cuerda, si los pensamos, son la guitarra, el guitarrón, a veces presente, que es un poquito más grande y con más cuerdas dobles. Tenemos también el arpa, también a veces está dentro de la cueca. Dentro de instrumentos de viento tenemos el acordeón. Tenemos también, a veces le colocan bajo eléctrico, sí. Tenemos también de instrumentos de percusión el pandero y falta uno. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama el otro instrumento presente de percusión en la cueca? ¿Ah? La voz, no, de percusión. Percusión tiene que ver con golpear, con percutir, con hacer sonar con las manos. ¿No recuerdan un instrumento con las manos que se usa en la cueca? Aparte del pandero. El cajón. Ajá, ese cajón, José, se llama tormento, que es como una mesa con chapas. Se llama tormento, sí, tormento. Que no se les olvide. Entonces, con las cualidades del sonido, si yo escucho una cueca, la escucho, nada más la escucho, y escucho un rock, yo sé diferenciarlo. También sé diferenciar cuando tocan, por ejemplo, una cumbia. ¿Por qué? Porque saben cuando es una cumbia, a cuando es un rock, a cuando es una cueca. ¿Por qué será? El ritmo. Por el ritmo. ¿Y qué más, José Joaquín? Nos va diciendo, nos da información a través del oído. ¿Qué más nos da información? Nos da información, la instrumentación, que es a través del timbre, ¿verdad? ¿Ah? La letra. ¿El qué? La letra. La letra también, el texto, sí. También nos da la voz, que la voz está también dentro del timbre, porque es dentro de los instrumentos y voces. El ritmo, ¿verdad? Nos da también la altura, que es la melodía también. Nos permite ver un poco de qué trata la música. Y entonces a través de todos estos cuatro cualidades podemos nosotros entender la música que nos corresponde. Entonces, la música nos muestra a través de las cualidades todo esto. ¿Qué más vimos nosotros? Aparte, cualidades del sonido. Vimos el género musical para bien y la cueca. ¿Qué era el género musical para bien y cuál era, de qué trataba el género musical para bien? ¿Quiénes recuerdan esto? Vimos nosotros una canción de Violeta Parra que era Casamiento de Negros, ¿verdad? A ver, si era Casamiento de Negros, ¿de qué trataba la música de Casamiento de Negros? Justamente. ¿De quiénes habla? ¿Para quién fue compuesta esa canción? Un homenaje para los novios. Y no solamente, Oriana, forma parte justo de este género para bien, porque se habla de los novios, pero a pesar, es una canción medio triste porque la negrita se muere, ¿no? Pero es una canción que se usa en los matrimonios campesinos, es decir, la gente se va a casar y cantan eso, lo cantan. Y todo lo que venga referente con este género. Ahora, ¿qué instrumentos son los que se usan para el género para bien? ¿Cuántos instrumentos son y cuáles son? ¿Cuáles son los instrumentos del para bien? No sé si tú los recuerdas, Vicente. Los instrumentos de un para bien. A ver. ¿Alguien que recuerde cuál es la instrumentación de un para bien? Guitarra, muy bien. Falta uno. Guitarra ahí. Aquí la música chilena es a veces súper simple.
sobre todo en esto de el género canción chilena, nueva canción chilena, tonadas. ¿Ah? Teclado, no. Para el género para bien solamente se usa la guitarra y la flauta. Son solamente la instrumentación de este género. Entonces, cada vez que lo escuchemos puede estar a la guitarra sola o guitarra con flauta y voz. Eso siempre va a ser así. Ahora, vimos también de la cueca, ¿de dónde proviene la cueca chilena? ¿De dónde viene? O sea, ¿la cueca chilena nació en Chile así de la nada o es una herencia musical? ¿Y de dónde es esa herencia? ¿De dónde es esa herencia? ¿De dónde proviene? No sé si recuerdas tú, Vicente. De España, y no solamente de España, porque ellos tuvieron ahí hubo un tiempo donde los árabes, hubo presencia árabe en España, y esa cueca llegó a América, ¿verdad? Y por eso es una herencia que no precisamente, no es que nació aquí, no es sino que viene de la colonización, ¿verdad? Entonces, hubo algunos que me pusieron de Perú. Creo que había puesto algunas opciones y me pusieron no, de Perú, pero no, en realidad no, sino que viene de esta herencia de la colonización. ¿Qué otra cosa vimos sobre la cueca? Hablamos sobre de dónde proviene, qué significaba esta palabra, de dónde provenía cueca. ¿Cuál es la palabra que le antecede a cueca? ¿Cómo se llamaba antes? Si alguien lo recuerda. ¿Cómo se llamaba antes la cueca? No sé si alguien lo recuerda. Se llamaba, era una palabra compuesta. Zambaclueca se llamaba. Y es una palabra, ¿verdad?, que tiene que ver con una raíz africana, que es un baile, ¿verdad? Y lo que significa, ¿alguien tiene el significado de lo que es la cueca? ¿Qué significa esa palabra? Tiene que ver con la danza, ¿ok? La danza simula, ¿verdad? Cuando la gallina va a poner los huevos. O sea, es como esa similitud. Es un baile de coqueteo, pero no sé si recuerdan bien lo que significaba justamente esta palabra. Bien, hemos visto un resumen de lo que vendría a ser todo este semestre, todo lo que hemos visto durante esta primera unidad. Y yo creo que no me queda nada más por ahí por ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando escuchamos una música? Analizarla, ver cuál es el instrumento, cuál es el ritmo, cuál es la letra. No sé si ustedes alguna vez, a mí me da mucha curiosidad, de repente el rock en español, específicamente el rock chileno, tiene una particularidad. ¿Qué son los textos? No sé si ustedes siguen algún grupo de rock de los 80, por ejemplo, Los Prisioneros. Si todos alguna vez lo han escuchado. El texto de las canciones que hacen, falta apreciación musical, dice Joaquín. Ok, la apreciación musical se realiza a través de las cualidades del sonido, que ya las vimos. Entonces, José Joaquín, ¿cómo se realiza una apreciación musical? ¿Cómo se realiza una buena apreciación musical? Ya que lo dices allí. ¿Cómo se realiza? Que se me olvidaba, si tienes razón, con el contexto, ¿verdad? El contexto de la obra. ¿Qué tengo que saber de la obra? No sé si tú recuerdas, Vicente. ¿Qué tiene que ver el contexto? ¿Qué es eso? A ver si alguien recuerda. ¿Cómo yo hago una apreciación musical? Yo estoy escuchando, no sé, de repente me ponen un rock
de Los Prisioneros y lo escucho, ¿qué tengo que saber de la obra, del contexto? ¿Qué es eso? El año, el país, el compositor, ¿verdad? Para ubicarme, ¿verdad? El compositor, bien, Oriana. El año, el país, el compositor. Luego, obviamente, empiezo a ver un poco la letra o texto de la letra, ¿verdad? Letra o texto. Y luego, ¿verdad? Analizar a través de las cualidades. Y así yo puedo dar una apreciación sobre la música. ¿Ok? Entonces, como un poquito de todo. Investigar acerca de los compositores y la canción en sí también, Sofi. Sí. Entonces, si nosotros queremos dar una apreciación musical a otra persona o ¿qué tenemos que hacer? Esto es lo mínimo que se hace. ¿Ok? El contexto histórico de la canción y luego con las cualidades, lo que sería altura, intensidad, duración y timbre, para poder describirla y sacarle todo ese jugo, ¿no? A todo. ¿Mm? Bien. Si ustedes, bueno, casi todo el mundo tiene una canción preferida. No sé, llega uno a un momento y uno dice, yo tengo una canción preferida. Bueno, yo tengo muchas canciones preferidas, la verdad. Y de esas canciones preferidas, ¿qué me pueden contar ustedes de una canción? No sé si alguien pueda hacer el ejemplo y hacer un análisis sobre esa canción. ¿Qué conocen sobre la canción? ¿Verdad? ¿Y qué significa esa canción para ustedes? Hay una canción de mi país, no precisamente de Venezuela, sino que es una canción muy cliché que se llama Venezuela. Entonces la canción es como bien así como que describe un poco el paisaje y tal, pero resulta que esa canción, cuando la fui a investigar, los compositores no son venezolanos, sino españoles. Es una canción que trata precisamente, que es de los años 80, si no me equivoco, sobre esa sensación de enamoramiento que tuvieron estas personas, estos españoles, con el país. Y por eso le componen esta canción a Venezuela. Pero es como un himno nacional, todo el mundo, todo venezolano se sabe esa canción. Y es una canción que tiene, bueno, la instrumentación base como de Venezuela, que lo colocan, lo tocan mucho, bueno, la Orquesta Sinfónica lo ha tocado, y es una canción que va justamente haciendo el contexto de toda esta historia, es ese enamoramiento de los compositores por Venezuela. Entonces, cuando uno se adentra en las músicas favoritas de uno y uno investiga, te das cuenta de muchas cosas. De repente, hay canciones que crees tú que es de amor de pareja y en realidad el compositor quería era transmitir otra cosa. Eso se los dejo allí como para que, no sé, investiguen ustedes sus canciones favoritas, sus grupos favoritos, porque esa es la manera como de conocer aún más la funcionalidad de la música. Bueno, pequeños, ¿qué dice la Sofi? Investiga, ya. ¿Alguna cosa que quieran agregar antes de cerrar? Fue un semestre bastante intenso con la música. La música tiene muchas, muchas aristas, ¿ok? ¿Algo que quieran agregar durante ya estos últimos minutos? No, dice José Joaquín. Tú, Vicente, ¿quieres mandar un saludo acá a los compañeros? No quiere mandarle saludos, porque nadie vino. Oh, bueno, listo. Entonces, me despido por el día de hoy. Recuerden que la próxima semana ya vamos a estar, no sé si ya cae que es sin alumnos. Bien, me despido entonces y gracias por haber asistido. Nos vemos
Chao, chao Camila, chao para todos. Bien.